el siguiente video vamos a estar configurando un arranque de 2 hilos en un variador PowerFlex 525. Este tipo de arranque a nivel industrial es bastante común, ¿verdad? Vamos a encontrarlo generalmente de forma local mediante algún dispositivo piloto. El más común a utilizar es un selector de 2 posiciones, donde cada una de esas posiciones va a controlar un estado, el estado de apagado y el estado de encendido. Entonces, este dispositivo piloto generalmente se va a encontrar en un panel cercano al variador de frecuencia. También otra configuración puede ser de que esta señal digital venga de una salida de un PLC, ¿verdad? Que esté de forma remota. Esa es otra configuración, pero para efectos de este ejemplo voy a utilizar este selector de 2 posiciones, ¿verdad? Con un contacto normalmente abierto, y aquí podemos ver el cableado del dispositivo piloto. En este caso está cableado a la entrada digital número 2 del variador de frecuencia, y el otro contacto va a estar referenciado, este cable azul va a estar referenciado a la entrada digital número 11, que son los 24 voltios del variador de frecuencia. Si ven por acá hay un jumper, este cable amarillo, un jumper entre la entrada digital 1 y la entrada 11, ¿verdad? Este jumper es, digamos, porque la entrada digital 1 es el paro, entonces siempre tiene que estar referenciado a los 24 voltios para que el variador pueda arrancar, ¿verdad? Si retiramos este jumper, el variador va a quedar completamente detenido y nunca va a poder encender. Bueno, por acá nos encontramos en el manual de usuario del variador 525. Entonces, igualmente por acá tenemos un apartado de ejemplos donde podamos encontrar el arranque 2 hilos. En este caso vamos a hacer una configuración no reversible. Más adelante también vamos a abarcar la configuración reversible, ¿verdad? Entonces, para esta primera configuración, aquí podemos ver un poco el diagrama de las entradas digitales. En este caso vamos a estar utilizando la entrada digital número 2 para configurar o para cablear nuestro elemento. En este caso vamos a utilizar un selector de 2 posiciones para hacer el arranque de 2 hilos. Y como ven, este selector va a estar referenciado a los 24 voltios del variador de frecuencia, la terminal 11, y la terminal de paro, que es la 01, que está por defecto. Igualmente está referenciado a los 24 voltios. Entonces este es el cableado que vamos a realizar. Aquí incluso nos habla un poco de la configuración, de la parametrización. Entonces en el parámetro 46, que es la fuente de arranque, vamos a indicarle la opción número 2. La opción número 2 nos va a decir que el variador va a arrancar por terminales, ¿verdad? El arranque va a provenir del bloque terminal, en este caso, esas entradas digitales, y el parámetro T62, que hace referencia a la entrada digital número 2, donde tenemos cableado el selector de 2 posiciones, lo vamos a configurar en el valor 48. El valor 48 hace referencia a arranque de 2 hilos. Igualmente, este ejemplo lo estoy realizando asumiendo un cableado tipo source, ¿verdad? Ya en un video anterior había explicado un poco de esta configuración tipo source o tipo sync, ¿verdad? Hay dos opciones de cableados. Esto va a depender mucho tal vez de las señales de entrada que lleguen al variador de frecuencia, ¿verdad? Y va a depender mucho tal vez del PLC, el tipo de salidas que tiene el mismo. Entonces, para este ejemplo vamos a utilizar el cableado tipo source. La configuración de un arranque de 2 hilos reversible también lo encontramos aquí en el manual de usuario. Aquí navegamos unas 2 o 3 páginas hacia abajo y vamos a encontrar el arranque 2 hilos reversible. Si ven acá, la configuración cambia un poco. En este caso vamos a utilizar dos elementos, dos selectores, en este caso de 2 posiciones, para activar uno la marcha hacia adelante o forward, y otro la marcha hacia atrás o reversa. Como ven, ambos selectores están referenciados a la terminal 11, que son los 24 voltios, aquí se ven. Y bueno, la señal de paro también aquí, el terminal 1 a los 24. Y bueno, un selector va a estar cableado a la terminal 2, en este caso el de marcha hacia adelante, y el de reversa va a estar cableado a la terminal 3 del variador.
Esta sería la configuración de arranque reversible. La programación, ¿cómo va a cambiar? Bueno, se va a mantener el parámetro P46, que es la fuente de arranque, que se va a indicar como, bueno, el valor va a ser 2, que es el bloque terminal, y el parámetro T62 que configuramos anteriormente se mantiene en la opción 48, arranque, en este caso 2 hilos. Tal vez el cambio va a ser en el parámetro T63. T63 hace referencia a la entrada digital 3, donde cableamos el segundo selector. Este T63 va a estar configurado en acción 50, que 50 le va a indicar al variador. Es un arranque 2 hilos reversible. Entonces, de esta forma es la configuración. Aquí también el manual indica, digamos, que en dado caso de que se activen ambas señales al mismo tiempo, tanto la de marcha hacia adelante o de reversa, o se cierren ambos contactos al mismo tiempo, el variador puede presentar un estado indeterminado o un estado no deseado. Entonces el variador puede presentar ahí algún tipo de problema. Lo ideal es que no se presente este caso, ¿verdad? Igualmente, dentro del manual de usuario, en el grupo de parámetros, vamos a encontrar acá el grupo de parámetros del bloque terminal. Estos hacen referencia a las entradas digitales del variador. Entonces el T62 hace referencia a entrada digital 2, T63 hace referencia a entrada digital 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Con todas las diferentes entradas digitales que tiene el variador. Si ven, hay diferentes opciones para configurarlas. Recordemos que son entradas digitales programables, entonces yo puedo indicarle algún valor o alguna acción que yo desee realizar con esa entrada. Para este tipo, bueno, para esta configuración, para este ejemplo, el valor vimos que es el valor 48. El valor 48, si vemos acá, es arranque 2 hilos, ¿verdad? Y para habilitar que sea reversible, el T63 o la entrada digital número 3, donde está cableado el segundo selector, lo vamos a configurar el T63 en el valor 50, que le va a indicar al variador que el arranque de 2 hilos va a ser reversible. Entonces, con estos dos valores, en esos dos parámetros, T62 opción 48 y T63 en opción 50, configuramos un arranque de 2 hilos reversible. Si no lo ocupamos que sea reversible, retiramos este valor, ¿verdad? Pasamos de 50 y le indicamos al T63 opción 0, que no se va a utilizar. Entonces solo tendríamos un arranque de 2 hilos no reversible, ¿verdad? En ese caso. Para configurar este arranque de 2 hilos, entonces vamos a navegar dentro del variador de frecuencia. Vamos a presionar la tecla Escape y Enter. Aquí estamos en el grupo de parámetros B, entonces vamos a navegar con las teclas hacia arriba y hacia abajo al grupo de parámetros P de programación básica. Vamos a darle Enter y vamos a escoger con las teclas el parámetro 46, que es la fuente de arranque 1, ¿verdad? Vamos a presionar Enter y vamos a seleccionar el valor número 2. El valor número 2 indica que la fuente de arranque va a provenir del bloque terminal de entradas y salidas. En este caso le vamos a dar Enter. Y para configurar esta entrada digital 2, vamos a irnos al grupo de parámetros T. Aquí va el Escape. Y aquí vamos a irnos al grupo de parámetros T, que son del bloque terminal. El parámetro T62 hace referencia a la entrada digital 2, donde yo tengo el selector de 2 posiciones cableado. Entonces aquí voy a presionar Enter y aquí voy a escoger por defecto, ahorita el variador está por valores por defecto de fábrica, él lo tiene configurado en el valor 48, que es arranque de 2 hilos, entonces lo voy a dejar de esta manera. Ya con esto hemos configurado el arranque de 2 hilos. Entonces, otra práctica recomendada sería verificar las otras entradas digitales, por ejemplo el parámetro T63, que hace referencia a la entrada digital número 3. En este caso está en 50, pero como no la estoy utilizando, voy a darle un valor de 0. 0 es que no la voy a utilizar o no es usado. Es una buena práctica para interferir tal vez alguna programación con otras entradas digitales y mi configuración. T65 está en 7, voy a configurarlo en 0.
y T66 está en 7 también. Voy a configurarlo en opción 0, que no las voy a utilizar. Y de esta forma ya hemos configurado el arranque de dos hilos. Entonces, a manera de ejemplo, voy a tal vez darle una pequeña prueba. Aquí ya lo tengo cableado el selector y voy a irme aquí tal vez al menú inicial y voy a darle aquí un comando. Entonces, aquí como ven, el variador está completamente detenido, está en forward o marcha hacia adelante, y aquí como pueden ver, el variador pasó al estado room. Aquí puede desplegarse la velocidad o los hertz de salida, la frecuencia de salida, y como pueden ver también el motor está girando. Entonces de esta forma hemos configurado el arranque de dos hilos. Aquí yo lo puedo detener, ¿verdad? Cambiando el estado del selector, y el variador se detiene. Voy a volverlo a encender y voy a volverlo a detener. Otra configuración que podemos tener en un arranque de dos hilos es que sea reversible, o sea que el motor gire en ambos sentidos. Entonces en esta configuración, con dos selectores, en cada uno de ellos vamos a configurar un sentido de giro. El segundo selector lo cableé a la entrada digital número 3, como se ve acá. Y bueno, la otra configuración que tenía se mantiene, ¿verdad? Al mismo selector a la entrada digital número 2. Y tenemos un nuevo selector a la entrada 3, ambos referenciados a la terminal número 11, ¿verdad? Que son los 24 voltios del variador. En esta opción de arranque reversible vamos a irnos, la configuración se va a mantener. El único cambio que vamos a hacer es en el parámetro T63, donde configuramos este nuevo selector, este segundo selector. Entonces vamos a irnos al grupo de parámetros T del bloque terminal y vamos a escoger el parámetro T63, que hace referencia a la entrada digital 3, donde tengo conectado el segundo selector. Aquí voy a darle enter y aquí voy a escoger la opción 50. En esta opción 50 le voy a indicar al variador de frecuencia que es un arranque reversible, dos hilos, como se ve acá. Entonces aquí está el T63 en la opción 50. Y importante, la configuración que hicimos previamente se mantiene. El T62, que es la entrada digital 2 del primer selector, está configurado en opción 48, que es arranque de dos hilos. Con estos dos parámetros configuramos un arranque de dos hilos reversible. Entonces vamos a hacer una prueba. Y finalmente lo que vamos a hacer es demostrar el arranque de dos hilos reversible. Entonces, una vez configurado, vamos a darle un comando de arranque con el primer potenciómetro que está cableado a la entrada digital número 2. En este caso voy a activarlo. Si ven, el variador pasó al estado room y todavía está en el sentido de giro, marcha hacia adelante o forward. Si ven aquí, el motor está girando en sentido horario, de esta forma. Voy a detener este estado, o voy a apagar el variador, ahí se detuvo, y voy a activar el segundo selector que está configurado como reversible. En este caso lo voy a activar, y si ven, el variador de frecuencia aquí en el estado indica room, está corriendo ahorita, y pasó al estado reversa. Si ven acá, pasó de forward a reversa. Y ahora el motor está girando en sentido antihorario, o de esta forma.